Muy buenos días a cada uno de ustedes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de hoy. Vamos a dar inicio, estoy viendo que ya la mayoría se conectaron. Tengo a Cristian Misa, a Cristian Ronaldo, a Dailin, a Elcira, a José Morales, a Kiara, a Kimberly, a Cristian, Cristel, a Naomi, Saraí, a Dulce y a Jennifer. Me falta Luis Pablo y no me acuerdo quién más. Bueno, faltan 3 personas. Vamos a dar inicio entonces. Primero, pues ya les comento que voy a compartirles mi pantalla. Para los que aún todavía no han subido sus tareas en aulas virtuales, les comento que el curso ya está asignado, ya pueden ustedes ingresar a aulas virtuales. El curso se llama Desarrollo del Plan de Prevención de Salud y Seguridad Ocupacional. Entonces, por favor, para los que aún no han ingresado todavía al curso, aquí está el, aquí aparece y les decía que vamos a tener clases desde el 3 de febrero, que fue el jueves, para el 12 de marzo, que termina este módulo. Los días de clases ya dijimos que son jueves y sábado, en horario de 7 a 16 horas, y les decía que únicamente por la mañana vamos a tener clases, ¿verdad? Entonces aquí ya pueden ustedes encontrar en este apartado, en la primera parte, pueden encontrar el normativo interno, eso ya se lo saben. Pero yo solo un repaso de que pues no deben faltar a clases, que deben de respetar a sus compañeros, deben hablar en un lenguaje adecuado y pues sobre todo que no deben copiarse, ¿verdad? Eso es algo importante en todo el normativo. Deben marcar su asistencia, me hacen favor de a partir de hoy empiezan a marcar su asistencia. Obviamente la asistencia del día jueves no la voy a tomar en cuenta porque, digamos, yo ya les pasé lista. Y para hoy sí necesito que a partir de hoy y las clases que tenemos ya programadas, por favor empiecen a marcar su asistencia. Ustedes ya saben cómo marcar su asistencia. Si tienen alguna pregunta me avisan, pero de esto desde el año pasado, si ustedes se recuerdan, lo tenían que marcar. Entonces necesito que por favor ya a partir de hoy, desde ahorita digamos que son las 7 con 10 minutos, para las 4 de la tarde, en cualquiera de ese horario, pueden ustedes marcar su asistencia. No se les vaya a ocurrir intentar marcar su asistencia a las 10 de la noche o a las 8 de la noche o a las 6 de la tarde, porque no les va a dejar el sistema. Tienen de 7 a 16 horas para poder marcar su asistencia, por favor. Y también les dejo acá la dosificación del evento. ¿Qué quiere decir eso? Esa dosificación son todas las tareas que están acá, lo que ya vimos el día jueves, si ustedes se recuerdan, todas las tareas y los días de clase, ¿verdad? Entonces ya están acá. Aquí ya están todas las tareas que ustedes tienen que realizar y los días de clase que vamos a tener, ¿verdad? Entonces arrancamos aquí donde dice sesión 1, 3 de febrero. Entonces aquí ya vimos, si ustedes se recuerdan, aquí teníamos el link de la clase, la tarea 1, que es lo que ustedes ya tuvieron que haber realizado desde el día jueves, ¿verdad? Porque se recuerdan que les decía que hoy tenían que subirlo y entonces hoy les voy a dar chance hasta antes de la medianoche para que suban su tarea. No se vale que me digan, mire, es que no terminé, porque la tarea quedó desde el jueves y si estuviera habilitado la plataforma desde el jueves me tenían que haber entregado esas tareas. Entonces solo 7 personas me han entregado de 16 que ustedes son. Como les decía, hoy, sábado 5 de febrero, antes de la medianoche, ustedes me van a entregar su tarea. La segunda tarea que me tuvieron que haber hecho, solo han entregado 6 de 16, es decir, me faltan 10 personas todavía. Tienen hoy también antes de la medianoche para entregar su tarea. Por favor, si tienen dudas, aquí está el video de la clase también. Ustedes pueden ingresar acá al link, a este link de la clase que fue grabada el día martes, perdón, el día jueves. Entonces aquí está el video de la clase. Me imagino que ustedes si se unieron desde el grupo, no sé si se unieron desde el grupo o entraron ya a aulas virtuales y desde aquí se unieron para la clase. Para el día de hoy
tenemos ya una presentación del tema 1.3 y 1.4. Y tenemos otra tarea que ya les voy a explicar en su momento. Para la próxima semana, que es 10 de febrero, tenemos también otra tarea que la tienen que entregar el 10 de febrero. Quiere decir que si hoy ustedes quieren empezar a hacer esta otra tarea, a partir de esta presentación ya lo pueden hacer. Entonces, para que ahí lo tomen en cuenta, esta tarea ya están las instrucciones y ustedes la pueden hacer de una vez. Para que la próxima semana tenemos un breve tema, digamos el próximo jueves, un tema pequeño. Y en ese pequeño tema, pues yo les voy a dar clase la próxima semana. El próximo, el próximo 10, 10 de febrero. Entonces, vamos a dar inicio entonces a la presentación que tengo preparada para hoy de los temas 1.3 y 1.4 que nos hace falta. Antes de que demos inicio a la tarea, perdón, a la presentación, quiero preguntarles si tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a los temas que vimos el día jueves. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o con respecto a la tarea antes de que demos inicio a la clase de hoy? Por favor. ¿Alguna Teacher, pregunta? ¿Qué manda? por ejemplo, si hoy le mando a usted para que revise la tarea, ¿la puede revisar? Claro, claro. Ayer me estuvieron enviando algunos su tarea y yo se lo estuve revisando. De hecho, desde el día jueves me estuvieron enviando. Desde el jueves y ayer y hoy lo voy a revisar con mucho gusto. No hay ningún problema. Gracias, teacher. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? A ver, ¿alguien más? Andan hoy callados ustedes. No, teacher, por el momento no. ¿Qué manda Jennifer? No, que por el momento no tengo ninguna duda. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que vimos el año pasado con ustedes. Y vamos a hacer como una pequeña evaluación ahorita. Yo tengo ya la presentación lista y tal vez algunos ya la descargaron, los que ya pudieron ingresar a aulas virtuales ya lo descargaron. Pero yo les pregunto, en salud y seguridad ocupacional tenemos 5 medidas preventivas. De hecho, a veces las utilizamos en la jerarquía de operacionalización o lo usamos también más que todo lo usamos para la planificación de medidas de control en una matriz de riesgos. ¿Pueden indicarme ustedes cuáles son esas medidas preventivas que debemos de usar? Son 5. A ver si se recuerdan. A ver, esa es pregunta de examen. ¿Cuáles son esas medidas preventivas que utilizamos en salud y seguridad ocupacional? Ya acuérdense que ustedes van en el cuarto módulo. Esas medidas se las tienen que saber. A ver, le pregunto a Naomi. Buenos días, Naomi. ¿Cuáles son esas medidas preventivas? A ver, Naomi. ¿Cuáles son esas medidas preventivas, Naomi? ¿Alguien que se lo sepa, que no sea Naomi? A ver, ¿quién? A ver, Kiara. ¿Sí, Kiara? Seguridad industrial, Muy bien. higiene, Correcto. Muy bien, higiene, muy bien. Ergonomía, muy bien. psicosociología Muy bien. y medicina del trabajo. Exactamente. Ahí estamos. Gracias, Kiara. Muy bien, esas 5 medidas preventivas vamos a hacer un pequeño repaso el día de hoy porque necesito que lo sigamos aclarando porque ya entraremos a realizar el plan de salud y seguridad ocupacional y entonces ustedes aplicarán estas medidas preventivas. De hecho, ya tienen una tarea hoy
en donde tienen que realizar las 5 medidas preventivas. Entonces sí necesito que por favor lo tomen en cuenta para hoy. Vamos a ver hoy las medidas preventivas y las medidas correctivas que se dan en salud y seguridad ocupacional. En las medidas correctivas encontramos la capacitación y los recursos necesarios, digamos, para el cumplimiento de las mismas. Básicamente la capacitación es la principal y los recursos también que tiene que dar, por ejemplo, la responsabilidad y los recursos que da, por ejemplo, gerencia, que da recursos humanos, que da, digamos, el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. Entonces, vamos a dar inicio a un pequeño repaso. De hecho, no lo tendría que hacer, pero lo estoy haciendo porque solo veo que Kiara se acordó de las medidas. Entonces, vamos a dar un refrescamiento a todos para que todos estemos en el mismo contexto, ¿verdad? Entonces, Kiara mencionaba lo siguiente. Kiara mencionaba que la primera medida es seguridad industrial, medida preventiva. Si nosotros regresamos a nuestros conceptos, ustedes se recuerdan que el año pasado veíamos que la seguridad industrial es el sistema de disposiciones obligatorias que tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones y equipos de la producción, uso, consumo, almacenamiento, desecho de productos industriales. Ahora yo les pregunto, con este concepto, ¿será que, por ejemplo, en una oficina administrativa, como por ejemplo una oficina contable, o hablemos, por ejemplo, de un call center o de un centro comercial, ¿será que tenemos seguridad industrial ahí, sí o no? A ver, pregunta de examen nuevamente. En una oficina administrativa, como por ejemplo una oficina contable, una oficina, por ejemplo, de un abogado o un call center, ¿podemos encontrar seguridad industrial ahí, sí o no? A ver, Sí. sí, ¿por qué? ¿En dónde? Teacher, pero así como trabajadores, nosotros trabajando ahí o cómo. No, es decir, digamos, si podemos aplicar esta técnica preventiva ahí, en esos lugares, en esos ambientes. ¿Podemos utilizar la seguridad industrial como una medida preventiva, sí o no? Sí. ¿Y por qué? Teacher, yo creo que no, A ver, ¿por qué? A ver, Kiara, ¿por qué? Yo también creo que no, porque, teacher. porque esa medida sería para los trabajos así de consumo, como dice ahí, y como ellos trabajan más en oficina. Exactamente, a eso quería llegar. Si nosotros interpretamos este concepto, claramente dice que lo vamos a utilizar en actividades industriales. ¿Dónde es una actividad industrial? Por ejemplo, ustedes tienen varias empresas allá en Santa Lucía. No sé, o sea, podemos empezar en los ingenios, en la parte, digamos, de fábrica, o la parte de bodega, por ejemplo. Ahí podemos utilizar seguridad industrial. ¿Qué es la seguridad industrial? Es cuando usan todo el equipo de protección personal, todito, todito. Y aparte, se usan las barricadas, se usa la protección en máquinas, se usa todas las señalizaciones. Digamos, en un call center, parte, tal vez posiblemente utilizamos, pero mínima parte. Pero lo que sí les puedo decir es de que casi no se usa, porque digamos, como su nombre lo indica, industrial, es decir, industria. Y estamos hablando que un call center, por ejemplo, una oficina contable, una oficina administrativa, regularmente ahí solo se tienen gradas, solo se tienen oficinas donde hay espacios. Entonces, actividad industrial no hay ahí, a menos de que, digamos, por ejemplo, el ingenio tiene sus oficinas administrativas, obviamente ahí no se va a utilizar tanto, pero si vamos al área de producción, como lo dice aquí el concepto, ahí sí lo vamos a utilizar. Entonces,
Básicamente la seguridad industrial se va a utilizar para actividades industriales, más no oficinas contables, oficinas administrativas. Ahí regularmente no se va a usar. ¿Ya? Eso para que ustedes lo tomen en cuenta. Como lo dice aquí, almacenamiento o desecho de productos industriales. Entonces, ahí sí utilizamos la seguridad industrial. Utilizamos tapones auditivos, utilizamos lentes, así como aparece aquí el EPP. Usan casco. En una oficina administrativa no vamos a usar casco, no vamos a usar botas, no vamos a usar lentes, no vamos a usar guantes, no vamos a usar chaleco reflectivo. Posiblemente alarma tal vez, ¿verdad? Pero un martillo no se va a usar. Entonces, herramientas, por ejemplo, no se usan ahí. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy bien, vamos a pasar al segundo tema, que es la higiene industrial. Entonces, la higiene industrial dice que es la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo que puede ocasionar enfermedades entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. Nuevamente hago otra pregunta. Va a ser relacionada a la anterior. ¿Será que en una oficina administrativa, nuevamente vuelvo a preguntar, una oficina contable, una oficina de un abogado, o una oficina donde está recursos humanos, o un call center, ¿será que una medida preventiva puede ser la higiene industrial? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y ahora necesito que participen otros. A ver. A ver, jóvenes. Solo Kiara ha hablado, solo Jennifer, y no me acuerdo quién más ha hablado. Los demás. Como dijo teacher. Tomando en cuenta este concepto de higiene industrial y relacionado a la pregunta anterior que estaba haciendo, ¿se puede aplicar, digamos, la higiene industrial como medida preventiva en un lugar de trabajo como una oficina administrativa nuevamente, como una oficina contable, una oficina de un abogado, una oficina de recursos humanos o un call center, por ejemplo? ¿Será que se puede aplicar la higiene industrial como medida preventiva, sí o no, y por qué? A ver, ¿quién va a contestar? Y si no, voy a hacer preguntas directas. A ver, jóvenes, acuérdense que ya van en el Yo cuarto pienso que modo. sí. Ajá, Sí, sí, yo diga. también pienso que sí. A ver, los que están diciendo sí, ¿por qué? Teacher, yo creo que no, A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué no? porque así como dijeron la vez pasada, es más relacionado con la ingeniería, o sea, perdón, con la industria. Y como anteriormente usted también dijo de que en los elementos de protección no lo vamos a utilizar en las oficinas. Claro, ahí Pues está la pienso que yo. respuesta. Ahí, gracias, Jennifer. Sí, básicamente la higiene industrial tampoco, digamos, se va a utilizar. Obviamente, la higiene industrial ahora con el COVID, les podría decir yo que es, digamos que es relacionado, aunque ahora le llaman bioseguridad, no es tanto una higiene industrial. Básicamente lo toman como la bioseguridad, medidas de bioseguridad, digamos, ahora por lo del COVID. Pero la higiene industrial es más aplicado a la industria. Es como ven ustedes esta imagen acá donde la persona está utilizando cofia, donde está utilizando un traje descartable y donde está utilizando una mascarilla de media cara con doble filtro, ¿verdad? Y filtros para químicos. La higiene industrial es más utilizada, digamos, en industrias donde hay polvo, donde hay gases, donde hay químicos, polvos químicos. Entonces, en una oficina administrativa, nuevamente vuelvo a repetir, no se va a utilizar porque, digamos, en una oficina administrativa, ahí lo más que llega una persona ahora es con la mascarilla, pero son medidas de bioseguridad por el COVID. Pero no va a llegar una persona con una mascarilla de doble filtro, ¿verdad? Porque obviamente no es necesario. Esto se utiliza más en desechos industriales, en plantas donde hay transformación de productos, donde hay transformación de líquidos, de gases, de vapores. Eso sí se utiliza, digamos, ahí en una fábrica o en una industria, como lo dijo Jennifer.
Entonces, las primeras dos, tanto la seguridad industrial como la higiene industrial, como su nombre lo indica, dice industrial, se refiere a industria. Entonces, por favor, para que lo tomen en cuenta a la hora de que estemos trabajando matrices de riesgos, si les toque, digamos, por ejemplo, un call center o les toque, por ejemplo, un colegio o una universidad. Posiblemente en la universidad, si tienen laboratorio de química, si tienen laboratorios de alguna otro tipo de mezclas, ahí sí usan higiene industrial. De lo contrario, por ejemplo, en las aulas no van a utilizar higiene industrial, ¿verdad? Ahí no es necesario. Muy bien, entonces vamos a pasar al tercer tema. Y viene la ergonomía, que es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. Vuelvo a hacer otra pregunta y que lleva relación a las primeras dos que hice anteriormente. La ergonomía la aplicamos, por ejemplo, en una oficina administrativa. Hablemos nuevamente de una oficina contable, una oficina de un abogado, una oficina de recursos humanos, un call center, por ejemplo. ¿Se puede aplicar la ergonomía como medida Sí, preventiva, sí o no, y por qué? sí, teacher. ¿Por Sí, qué? teacher. Sí, teacher, Por las posturas que porque, ponen en las oficinas. porque como, A ver, no escucho la explicación. sí, teacher, porque como en las oficinas de trabajo se mantiene más sentado, se podría decir. Entonces es donde empiezan los molestares de la espalda. Entonces pienso que sí. Muy bien, Aparte gracias. de eso, aparte de eso, Ajá. también son lugares más cerrados y se necesita un poco de movilidad, entonces es lo que más se aplica en, digamos, un buffet de un abogado. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Creo que ahí sí lo tenemos claro, que la ergonomía se va a aplicar ahí sí en todo ambiente de trabajo, no importando una actividad industrial, una actividad de oficina o una actividad, por ejemplo, ¿qué les digo yo? En el área agrícola, por ejemplo, ¿verdad? En todo lugar de trabajo la ergonomía como medida preventiva sí va a ser eficaz. Eso para que lo tomen en cuenta. Las dos anteriores únicamente en lugares donde existen las condiciones, ¿verdad? Pero la ergonomía sí es una ciencia, si lo vemos así, donde la podemos aplicar como medida preventiva en todo lugar de trabajo. Muy bien, entonces vamos a pasar a la cuarta medida preventiva, que es la psicosociología del trabajo, donde es una técnica de prevención que estudia y evalúa las condiciones que afectan el comportamiento del trabajador y su interacción social dentro del proceso de trabajo. Nuevamente hago la misma pregunta que he hecho anteriormente. Tomando en cuenta los lugares de trabajo como una oficina administrativa, una oficina contable, una oficina de un bufete popular, como dijo el compañero Cristian, o un call center donde hay muchas personas, ¿verdad? ¿Será que la psicosociología del trabajo la podemos utilizar? ¿Sí o no? Como medida preventiva. Sí, ¿Por qué? Sí, Sí, teacher, teacher. porque como dando el ejemplo del call center, en el call center de tantas entradas de llamadas, se empieza como a formar estrés en el trabajador. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, es básicamente la psicosociología del trabajo. Digamos, en un lugar de trabajo puede ser, ¿qué les digo yo? En una empresa grande o aunque sea una pequeña, por lo menos tener, digamos, una oficina de un psicólogo, ¿verdad? Donde se pueda atender a las personas, donde se pueda tener, digamos, chequeos, pues, ¿qué les digo yo? Semanales o mensuales, en donde se esté viendo el comportamiento del trabajador. No se diga, por ejemplo, una oficina, o perdón, un lugar como un call center, ¿verdad? Donde el estrés es máximo, ¿verdad? Donde tienen tiempos hasta para ir al baño, ¿verdad? O sea, no se pueden tardar más de cierto tiempo. Igual para comer, igual para hacer otro tipo de actividades. Ellos tienen los tiempos medidos, al igual que, por ejemplo, la atención de una llamada, o sea, no se pueden tardar más de cierto tiempo. Entonces, obviamente el comportamiento del trabajador, si no está acostumbrado, le va a afectar bastante. Entonces, tiene que tener bastante la psicosociología del trabajo.
La psicosociología del trabajo, al igual que la ergonomía, se aplica en todo lugar de trabajo. Ustedes dirán, ah, pero en el área agrícola, por ejemplo, un cortador de caña, un cortador de banano o un cortador de palma africana, ¿lo va a utilizar? Sí, lo tiene que utilizar porque en algún momento también esa persona, si ustedes, yo no sé si ustedes lo han notado, pero la mayoría de estas personas vienen por ejemplo, del área, ¿qué les digo yo?, de Quiché o de áreas rurales, en donde las personas, pues a veces no tienen la educación adecuada, ¿verdad? Tanto, por ejemplo, para el uso de un baño, de un sanitario, para un lavado de manos, por ejemplo, de higiene, ¿verdad? Incluso hasta su forma de vivir, ¿verdad? Porque la mayoría de estas personas, y no es porque yo hable mal, sino lo he visto y se los digo, la mayoría de estas personas tienen desorientación familiar y pues les gusta, por ejemplo, beber alcohol, les gusta irse a lugares prohibidos, eh, les gusta hacer otro tipo de cosas que afectan, digamos, en su momento el desempeño de su trabajo. En su momento yo estuve trabajando en una finca de café hace como 2 años y me daba cuenta de los cortadores de café y sí afectaba mucho, digamos, la parte de la alimentación que ellos tenían. Ellos estaban acostumbrados, por ejemplo, y no se diga tal vez ahí también en el área sur, ¿verdad? Donde la mayoría dice, ah, bueno, para quitarme el calor me voy a tomar una Coca-Cola o una Pepsi, aunque la Coca-Cola es más famosa. Obviamente la Coca-Cola les va a hacer daño. En lugar de tomarse, por ejemplo, un fresco, tomarse un licuado, tomarse, por ejemplo, una bebida, ¿qué les digo? Como un suero, por ejemplo, ¿verdad? Ellos no están acostumbrados a ese tipo de cosas, o agua pura, pues, si no hubiera, sino lo que ellos prefieren es venir y tomarse Coca-Cola, golosinas, comer golosinas, y ese, por ejemplo, es su desayuno, cuando no es así, ¿verdad? Y algo más que yo notaba también era la forma, digamos, en que ellos empezaban temprano, a las 5 de la mañana empezaban ya el trabajo, terminaban como a la 1 o 2 de la tarde, se iban a bañar y ya a las 3 de la tarde ya iban para la cantina a beber alcohol. Entonces imagínense digamos, qué futuro les puede esperar a ellos, no solo en su trabajo, sino en su familia. Si la familia está esperando que ellos lleven el sustento, no lo van a tener. Entonces sí les digo, lamentablemente en esas partes, y no solo ahí, sino a todo nivel, la enfermedad, digamos, de los vicios sí es algo importante que se debe trabajar mucho, que a veces afecta bastante al desempeño del trabajador. Entonces, yo les digo, la psicosociología es una de las técnicas que ustedes más van a utilizar. El día que ustedes empiecen a trabajar se van a dar cuenta. Van a empezar ustedes a platicar con los trabajadores y se van a dar cuenta de muchas cosas que les va a llevar a poder aplicar la psicosociología al trabajo. Entonces es importante que esta técnica la utilicen para poder ayudar en medidas preventivas ahí sí que en las áreas de trabajo. Es importante. Aquí la interacción con el trabajador va a ser muy importante. Ahora me voy a la quinta medida, la medicina del trabajo. Es la especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades y los accidentes que se producen por causa o consecuencia de la actividad laboral, así como las medidas de prevención que deben ser adoptadas para evitarlas o aminorar sus consecuencias. Aquí ya no les voy a hacer la pregunta de medicina del trabajo porque, al igual que las dos anteriores, tanto la ergonomía como la psicosociología, esta es utilizada en todos los lugares de trabajo. Ahora la pregunta que yo les voy a hacer es, si recordamos nuestro primer módulo de preparación de condiciones, en donde hablábamos de las normativas guatemaltecas, específicamente el Acuerdo Gubernativo 229-2014, en su artículo 302 nos menciona lo siguiente: para una empresa que tiene menor a 9 personas, a 10 personas, podemos tener un comité de SSO, sí o no. A ver, vamos a tener, sí o no, un comité.
Esos conceptos son para refrescar, porque usted ya se lo sabe. A ver, Cristian Misa, ¿sí o no? ¿Cuántas personas dijo? No lo escuché. Menor a 10 personas, ¿vamos a tener un comité, sí o no? Sí. No, No, teacher. No era un ¿Por qué? mínimo de 8. No, mínimo A ver, ¿por qué? máximo de De 10 que 10. tenía un comité. Exactamente, entonces, ¿qué tenemos en una empresa que tenga menos de 10 personas? Y esto es pregunta no solo de examen, sino para su vida, para sus prácticas, para su trabajo. Eso lo tienen que saber y se lo tienen que saber bien. A ver, ¿qué van a hacer ahí si les dicen, miren, necesitamos cumplir con la ley y nuestra empresa cuenta con menos de 10 personas? ¿Qué van a hacer ustedes o qué van a proponer? A ver. Un trabajador capacitado en primeros auxilios. Muy bien, ¿qué se le llama cómo? ¿Cómo se le llama a esa persona que está capacitada en primeros auxilios? A ver, no me digan que ya se les olvidó los conceptos que vimos el año pasado. Ustedes me van a hacer quedar mal. ¿Cómo se llama esa persona? A ver. monitor. Muy bien, gracias, Yasmin. Así es, el monitor de salud y seguridad ocupacional, que es una persona capacitada en primeros auxilios, en prevención de riesgos laborales, que nos va a ayudar a poder tener la prevención de todos los peligros y riesgos, ¿verdad? Ahora bien, yo pregunto, como ya dijimos que para que haya un comité de salud y seguridad ocupacional, vamos a tener para empresas mayores a 10 personas, de 10 en adelante, ¿verdad? Entonces yo pregunto, si tenemos una empresa de 100 personas, hasta 100 personas, yo debo tener mi comité y digamos, dentro de ese comité, tengo que tener yo puedo tener yo a un enfermero auxiliar, a un paramédico, a una enfermera profesional o a un médico. ¿Cuál de las cuatro puedo tener yo ahí? A ver, esto es medicina del trabajo y lo tienen que saber también. A ver, si tengo una empresa que tiene 100 trabajadores en total, la ley me dice que debo tener a un monitor de salud y seguridad ocupacional, que puede ser un paramédico, una enfermera auxiliar, una enfermera profesional o un médico. A ver, ¿cuál de las cuatro? Un auxiliar de enfermería. Exactamente. O un paramédico también. O sea, podemos tener al paramédico como el auxiliar de enfermería. Muy bien, gracias, Kiara. Y si la empresa ahora ya no es de 100, sino es de, por ejemplo, 499 trabajadores, ¿qué debo tener? ¿Una enfermera profesional o un médico? ¿Cuál de las dos? ¿O un enfermero profesional o un médico? ¿Cuál? Enfermero Un médico. profesional. A ver, el que dice médico, ¿por qué? Si no estoy mal, el médico se utiliza cuando la empresa tiene más de 500 trabajadores. Cuando la empresa tiene 500 o más trabajadores, exactamente. Entonces, tenemos 499, todavía podemos tener una enfermera o un enfermero profesional. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Si no se recuerdan, vayan y lean ese reglamento, porque les va a servir. Yo se los digo, les va a servir. No es para que se quede guardado ahí en su computadora o se quede ahí si lo imprimieron y lo dejen ahí, que se estén pulvando. No, lo tienen que leer porque nos va a servir. Yo les digo, o sea, ahorita estoy Teacher, midiendo. ¿Qué manda? al tener 499 no sería más conveniente tener un médico. Pues si yo fuera, digamos, el empresario, le diría no, porque un médico me sale más caro que una enfermera profesional. No, ya. Gracias. Entonces, para cumplir, la ley me está obligando a mí en 500. Obviamente, si ustedes se recuerdan, todos los trabajadores deben estar inscritos en el IX. Entonces, el IX es la entidad más rápida para poder atender, digamos, algún tipo de emergencia grave, ¿verdad? El médico, perdón, la enfermera o el enfermero únicamente va a tratar, digamos, enfermedades preventivas o algo
que se pueda curar rápidamente, pero ya algo más grave donde un médico tiene que tomar una decisión, pues ya es remitido al ICS, ¿verdad? Por eso digamos, el reglamento es claro, donde dice el comité es el encargado y dentro del comité debe haber un monitor donde se toman decisiones, ¿verdad? Porque incluso una empresa donde haya un médico y hay algo grave, el médico no puede decir yo voy a, digamos, es un médico nada más, pero imagínense que la persona tenga quebrado un pie o le falte, digamos, oxígeno, digamos, en los pulmones o en el corazón. Él no tiene la especialidad, por ejemplo, como un cardiólogo, como un, ¿qué les digo yo? Un neumólogo o un cirujano, ¿verdad? Donde él no lo puede hacer. Entonces ahí es donde él ya toma la decisión de remitirlo al ICS. Y en el ICS pues tienen todas las especialidades, ¿verdad? Por eso es importante que el médico también esté preparado en primeros auxilios y también esté preparado, digamos, en la toma de decisiones como parte del monitor, porque al final él funge como monitor, al igual que la enfermera o un enfermero profesional. Entonces, solo para aclarar esa parte. Muy bien. Entonces, las medidas preventivas para salud y seguridad ocupacional van a ser 5 principales: la seguridad industrial, la higiene industrial, la ergonomía, la psicosociología del trabajo y la medicina del trabajo. Esas son las 5 principales. Ahora bien, vamos a trabajar la siguiente parte, que es las medidas correctivas. Las medidas correctivas vamos a tener una principal, que es la capacitación. Entonces, decimos que perdón, aquí se me fue este tema. Aquí es capacitación. Voy a tener que eliminar la presentación que les subí porque lleva también seguridad industrial. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice la capacitación? La capacitación dice que se define como el conjunto de actividades didácticas orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa. La capacitación les permite a los trabajadores poder tener un mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos, adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno. Esta es vista como un proceso educativo a corto plazo. Oigan bien, a corto plazo, o sea, no quiere decir que la capacitación va a durar años, va a durar, no es como, digamos, digamos, la educación formal, hablemos de una licenciatura, un técnico o una maestría, por ejemplo, ¿verdad? Emplea técnicas especializadas y planificadas por medio del cual el personal de la empresa obtendrá conocimientos y habilidades necesarias para incrementar su eficacia en el logro de los objetivos que haya planificado la organización para el cual se desempeña. Entonces, vean, la capacitación les va a permitir, en este caso, poder, digamos, completar algunas necesidades que tengan los trabajadores. Una capacitación siempre se va a dar a partir de un diagnóstico de necesidades, así se le llama en recursos humanos, un DNC, diagnóstico de necesidades de capacitación. Esta herramienta les va a servir, por ejemplo, ustedes pueden hacer una entrevista donde le preguntan al trabajador: mira, fíjate que en tu trabajo he visto que utilizas, por ejemplo, herramientas, maquinaria. ¿Cuál de todas esas actividades que realizas tienes más dificultades? Entonces el mismo trabajador va a decir: ah, es que a mí no, me cuesta encender tal máquina, o me cuesta darle mantenimiento, o me cuesta leer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya, digamos, viene recursos humanos, o en este caso el encargado del área va a solicitar la capacitación adecuada, ¿verdad? Para su personal. Eso es un DNC. También se puede hacer a través de un cuestionario donde se le hacen diversas preguntas al colaborador o al trabajador, y él mismo va a decir qué es lo que él le hace falta. O simplemente hay mucha recurrencia, digamos, de incidentes o accidentes, en donde ustedes se están dando cuenta que la capacitación es importante, porque de 5 accidentes, 4 han sido porque las personas han cometido errores puntuales en su trabajo. Entonces se dan cuenta que hay necesidad de capacitación. Por eso se le llama como una medida correctiva. Una medida correctiva. Entonces, la otra técnica que se conoce, digamos, entre las medidas correctivas es las responsabilidades. Y aquí quiero entrar a la parte donde ustedes se recuerdan en el plan de salud y seguridad ocupacional que veíamos el día jueves, en donde veíamos que, digamos, el plan, hay una parte de responsabilidades. Y en esta parte de responsabilidades, por eso tenemos recursos humanos, tenemos gerente, supervisor, jefe de área, porque
digamos, en las medidas correctivas, estas personas o estos cargos son los que son los responsables, como lo dice acá, de velar para que esas medidas se cumplan. Si estamos hablando de capacitación, ¿quién lo va a gestionar? Lo gestiona Recursos Humanos, pero lo aprueba Gerencia General, porque digamos, ¿quién nos va a capacitar? ¿Será que una persona interna de la empresa, o vamos a traer a un especialista, o vamos a traer a alguien de otro país, o vamos a hablar con un proveedor, que un proveedor nos apoye? Pues eso ya lo va viendo, digamos, Recursos Humanos, pero Gerencia General lo tiene que aprobar. Imagínense si una capacitación es larga, si se va a hacer, digamos, en el mismo lugar, o se va a hacer, por ejemplo, en un hotel, se va a hacer en un centro de convenciones, en un restaurante, y si se le va a dar comida a los trabajadores, refacción, si se le va a dar material didáctico. Entonces, todo eso, digamos, entra en la parte, digamos, de recursos, donde los recursos que se van a utilizar tienen que ser aprobados por la gerencia, ¿verdad? Porque ellos van a destinar, bueno, ¿cuánto necesitamos para una capacitación de 15 personas? El costo si se le habla al INTECAP, por ejemplo, 150 por cada capacitación, por persona. Entonces, si son 15 personas, 150 por 15 me va a dar un total de 2.750. Más la comida, si se les va a dar almuerzo, o 25 quetzales cada trabajador. Entonces, estamos hablando vamos a ver, de 375 más. Y si se les da material didáctico, hablemos de otros 1.500 más. Entonces, en total me va a salir la capacitación para ese grupo de trabajadores de 15 personas en 7.500 aproximadamente. Los supervisores se van a encargar de poder suplir, digamos, a cada uno de los trabajadores que van a la capacitación, porque no pueden parar producción, por ejemplo, ¿verdad? O un mantenimiento. Tienen que ir rotando qué personal van a mandar, o simplemente van a tomar la decisión de parar, por ejemplo, 3 o 4 horas, porque la capacitación es urgente, ¿verdad? Y los jefes de área, pues igual se van a encargar, ¿verdad? De hacer todo, digamos, la gestión. Y los colaboradores, pues tienen que ir a la capacitación, porque es una orden que se les está dando para poder aplicar correctamente sus medidas en el trabajo. Entonces, si regresamos nuevamente a nuestra presentación, yo les digo, como medidas correctivas, tanto la capacitación como la responsabilidad de los recursos van a ser muy, muy importantes para el logro de los objetivos que vamos a estar realizando. Entonces, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta con las medidas preventivas y correctivas que les acabo de explicar? Por favor, quiero que me pregunten antes de que pasemos a la explicación de la tarea del día de hoy. ¿Preguntas? A ver. A ver, Luis Pablo, ¿alguna pregunta? Por el momento no, teacher. ¿No? Muy bien, gracias. A ver, ¿quién no ha participado también? A ver, Cristian Misa, ¿alguna pregunta? No, teacher. A ver, Dailin, ¿alguna pregunta? Teacher, ¿No? ¿Qué manda? cierto. Una pregunta, sí, ¿en el plan de SSO los responsables cambian siempre o siempre son los mismos? Regularmente los que tenemos ahí son los más importantes, y esos, digamos, no los pueden cambiar, únicamente van a cambiar, ustedes pueden cambiar a la hora que van a hacer su plan de SSO, eso ya en 2 semanas lo van a estar haciendo. Posiblemente digamos, las responsabilidades, o sea, que ustedes digan, no, eso que puso el teacher ahí está bien, pero yo quiero poner otra cosa que dé más responsabilidad todavía. Eso sí va a cambiar. Regularmente los responsables que están ahí son los que siempre van a ir ahí. Posiblemente me hizo falta, por ejemplo, el comité. Entonces le ponen usted, sí, faltó el comité porque la empresa tiene más de 10 personas. Entonces hay que poner también al comité como responsable. También, o sea, eso me hizo falta ahí para aclararle ahí a Jennifer. Gracias, teacher. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Antes de que pase la explicación de la tarea. ¿O quién ha tenido problemas con entrar a la plataforma? Que me diga ahorita. Teacher, A ver, sé Dai. si me podría brindar mi contraseña de aulas virtuales. Es que La cambié. contraseña es del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Y mi correo es que cambié de contraseña. O sea, es mi correo. Digamos, el usuario no es el Ajá. correo. El usuario es su número de carnet. Y su número de carnet ahorita se lo voy a dar. Aprovechando, de una vez voy a pasar lista. Ahorita voy a pasar lista de una vez. Entonces, ahorita les digo. Solo que aquí vamos a ver. Ay, Dios. Este sistema también de Indecaba a veces tenemos un problema. No, no me está dejando entrar. Bueno. Entonces, ahorita les digo. Espérame. Bueno, entonces el usuario Dailin se lo voy a enviar por chat personal en un momento. Y ya les voy a pasar lista entonces ahorita. Solo quiero ver quiénes están ahorita en clase. A ver, de los que están acá. Cristian Misa, que digas en presente. Presente. Gracias, Cristian Ronaldo. Presente. Gracias, Dailin Carrillo. Presente. Dulce Velázquez. Por ahí vi conectada Dulce, tal vez ya se desconectó. Elcira Amaya. También la vi conectada. A ver, Jasmine, también la vi conectada. Jasmine, Presente, teacher. gracias. José Morales, Presente, teacher. gracias. José Carlos Mich. Creo que él sí no entró a clases hoy. No, hoy no estaba. Kimberly, ahí estaba Kimberly también. Kiara, Presente, teacher. gracias. Kiara, Presente. gracias. Kimberly, Cristian, Antonio Lemus, Presente, teacher. gracias. Cristel Morán, Presente. gracias. Luis Pablo, Presente. Mónica Argueta, hoy creo que no se conectó Mónica. Naomi Morales, sí la vi conectada. Gracias. Y Jennifer. Presente, teacher. Gracias. Bueno, entonces les voy a dar a conocer aquí la tarea que tienen que hacer ya para ir terminando la clase de hoy. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Aquí están las instrucciones, no hay documento. Aquí dejé las instrucciones. Dice síntesis sobre medidas preventivas y correctivas de SSO. Deberán realizar una síntesis de los temas, medidas preventivas y correctivas de SSO. Pueden utilizar la presentación vista en clase para la realización de la misma. Una página como máximo y media página como mínimo deben realizar. No se acepta que copien información de internet o de libros. Solamente deberán realizar sus propios comentarios. Observaciones. La tarea es totalmente individual, así que eviten copiarse. La tarea debe ser entregada en formato PDF. Tienen como fecha máxima hoy, antes de la medianoche. Entonces, por favor, les encargo que entreguen sus 3 tareas para el día de hoy. Creo que ahí las instrucciones son claras. Y cualquier duda me pueden escribir. Si necesitan que les revise la tarea, pues con mucho gusto. Que tengan un buen día. Los veo el próximo jueves 10 de febrero a las 7 de la mañana. Feliz día. Gracias, teacher, Feliz igualmente. día, teacher. Feliz día, se cuidan. Felicidades, teacher. Se cuidan.